Buenos días, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un miércoles más de los talleres de meditación. Qué alegría poder verlas. Les cuento que no sé por qué razón. Yo ayer simplemente me olvidé de cargar mi iPad. Entonces está muerto, está en 8%, rogándole al señor que suba ese número más rápido para que funcione todo el taller. Así que ahí vamos, no sé. Normalmente eso me lo acuerdo siempre, por alguna razón ayer mi cerebro simplemente bloqueó que eso tenía que hacerlo. Pero bueno, si por A o B se apagara, ya veremos cómo solucionamos. Ok, entonces, no sé si hay alguien nuevo hoy. Me gustaría saber para poder ser más específica en explicar los pasos. Lo pueden poner por el chat o levantar la manito y entonces así yo sé. Ok, parece que no. Ah, sí, Andrea, bienvenida. Hola, bienvenida. Bien, entonces, bueno, contar un poquito, Yasmira también, bienvenida. Contar un poquito los miércoles de meditación. Nosotros nos dedicamos a, trabajamos en un texto un texto de la Biblia de manera puntual. Nos enfocamos, Alejandra también, bienvenida. Nos trabajamos en un texto de manera puntual y lo que hacemos es leemos una porción, estamos en el Evangelio de Marcos y estamos siguiendo la historia, leemos una porción y luego elegimos un texto en específico o dos o tres textos en específico y nos enfocamos en ese texto y hacemos una serie de pasos que nos van a llevar a meditar en el texto de forma personal y luego de forma compartida. Entonces, la idea es desarrollar una mente que pueda concentrarse en una parte de la escritura y poder pensar profundamente en ella. La idea de este taller no es solamente que ustedes lo hagan los días miércoles juntas, sino que luego puedan llevarlo a sus tiempos devocionales con las herramientas que aprenden acá, ya sea aplicando una de ellas o aplicando todas. Ok, entonces, habiendo explicado eso, me gustaría saber si alguna de ustedes quiere orar para darle inicio a este tiempo juntas. Yo puedo orar, Majo. Gracias, Gaby. Señor, muchísimas gracias por este día, gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque podemos tener acceso y libertad en tiempos de crisis, en tiempos de paz. Pedimos, Señor, que tu palabra hoy sea clara, que hoy tu palabra se revele a nosotros, Señor, y que podamos no solo en este tiempo meditarla, sino todo el resto del día, la semana, Señor, y que podamos aprender a ponerla en práctica. Te pedimos por quién va a elegir el versículo, te pedimos que seas tú guiándola, Señor, y te pedimos que todas las intervenciones que vayamos a tener sean de acuerdo a lo que tu Espíritu quiere que hagamos y digamos. Mm. Decimos a cada mujer, a cada familia aquí representada, Señor, y que, Señor, este tiempo sea el gran banquete que siempre tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gaby. Bien, entonces hoy día seguimos en Marcos 8 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 20, creo que estaba viendo. Al versículo 21, que está ligado al texto de la semana pasada. Entonces, ay, gracias, Clau. Claudia ha puesto en el chat, por si acaso, el registro de asistencia para el taller de hoy, que claramente me vengo olvidando los últimos talleres, pero gracias. Ahí está. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, yo sé. Tengan piedad y misericordia con esta mente distraída. Soy muy, muy desatenta. Ustedes no saben cuánto. De verdad que a veces digo, Señor, de verdad, si no es que mi cabeza está pegada al cuello, literal. La perdería. Pero ya. Entonces, vamos a leer del 11 al 21. Sí, entonces necesito dos personas que quieran hacer la lectura. Una que lo haga en una versión literal como la Reina Valera o la Biblia de las Américas y otra que la haga en la nueva versión internacional, que es una traducción más dinámica. ¿A quién le gustaría hacer las lecturas? Yo podría hacer la lectura de la Reina Valera. Gracias, Tabina. Ujú. Yo puedo la NBI.
Ok, Juliana, gracias. Bien. Tessy, ¿te puedo encargar la elección del versículo? Súper, gracias. Ok. Entonces, Tabina, cuando quieras. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Los fariseos piden señal del cielo. Es el subtítulo que tiene mi Biblia. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Amén. Gracias, Tabina. Amén. Eh, la versión NBI dice, llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó. ¿Y todavía no entienden? Ujú. Amén. Gracias. Tessy, cuando estés lista. Ok, wow. Mm, un, un párrafo que realmente hay muchos versos para escoger, pero eh, escojo el versículo 17. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Gracias, Tessy. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar, vamos a transcribir en nuestro cuaderno el versículo de Marcos 8:17, tal cual aparece en nuestras Biblias.
Vamos a hacer una cosa, vamos a extenderlo hasta el 18. Sí, hasta el 18, pero hasta donde dice no oyen. Ya, vamos a hacerlo hasta ahí. Creo que va a sumarnos en la meditación. Entonces vamos a agregar el teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Ya? Ok. Entonces, habiendo hecho esta transcripción, vamos a pasar al siguiente paso y quiero saber si alguna de ustedes lo quiere explicar.
Hola, buenos días. Bueno, pues el siguiente paso es el desglose, que es es desglosar el texto, como dice Majo, para no verlo como un bloque. Y aquí es como que el inicio de la meditación, porque vamos a ir separándola de acuerdo a, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. A conectores, verbos, personajes. Entonces, algo que nos ha ayudado mucho es hacernos preguntas de quién, para quién, a quién se lo está diciendo, qué acción está haciendo. Y entonces así lo vamos a ir desglosando para irlo desmenuzando un poco mejor. Gracias, Denise, exactamente. Lo que vamos a hacer, como dice Denise, es no verlo como un bloque, sino verlo un poquito más, como el texto un poco más separado y nos vamos a apoyar en conectores, en verbos, quizás en diálogos. Cada texto es muy distinto, entonces no hay como una regla exactamente de cómo hacerlo, sino que vamos dejándonos llevar por el texto y cómo él nos va mostrando el camino, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú, ese es tu primero o segundo taller, puedes copiar lo que yo hago, no te compliques mucho, pero si es tu tercer taller en adelante, yo te animo a que tú lo hagas sola. Y si tienes dudas, pueden preguntar. Yo al final igual voy a explicar lo que hice. ¿Sí?
Bien, vamos, voy a explicar, voy a intentar hacerlo acá con... Me dio miedo usar el iPad, creo que no me abre la batería, así que voy a tratar de hacerlo acá. Solamente voy a explicar por qué lo hice. Realmente no estaba muy difícil este texto. Elijo el color, ok. Entonces, por ejemplo, ok, dándose cuenta Jesús, ¿qué hizo Jesús? Les dijo. Por eso es que abajo de les dijo, perdón, abajo de Jesús pongo les dijo simplemente para visualmente saber que es Jesús quien les dijo. Entonces Jesús hace tres preguntas y si ustedes ven, yo le he puesto como si fuera una lista. Uno, dos, tres. Esas son las tres preguntas que hace Jesús. La primera es por qué discuten y qué es lo que discuten que no tienen panes. Por eso es que esto va abajo, discuten. Acá es no comprenden ni entienden que está diciendo lo mismo, pero como lo está repitiendo, estoy poniendo una abajo de la otra. Tienen el corazón, ¿cómo tienen el corazón? Endurecido, por eso lo pongo abajo. Y luego cambia la dinámica, en lugar de hacer preguntas. Bueno, está haciendo una forma de preguntas, pero lo está haciendo distinto. Teniendo ojos y abajo de los ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y en el fondo lo que está haciendo es, eh, ay, ya. Enfatizando. Sí, 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 iba a ser, sí, tal cual. Estaba enfatizando, pero es como retórico a la vez, ¿no? Porque está dejándole las respuestas, es como les está dejando las respuestas a ellos. Pero ahora que meditemos juntas, vamos a verlo más en detalle. Ok, eso es un poquito el desglose. Este texto está bastante sencillo de hacer, en realidad. No todos los textos son tan fáciles, pero lo que queremos es dejar de verlo como un bloque, como ustedes se dan cuenta, y hacerlo de esta forma nos permite poder visualizar detalles. ¿Qué discuten? Que no tienen panes. ¿Cómo tienen el corazón? Endurecido. Entonces, te hace fijarte en detalles que quizás viéndolo en bloque no haces hincapié en algunas cositas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora por la naturaleza del texto es que vamos a hacer una paráfrasis. Siempre me preguntan por qué decido paráfrasis o por qué decido diagrama. Y en realidad es porque, por ejemplo, este texto es mucho más abstracto de dibujar. ¿Cómo dibujarían? O sea, pueden dibujar quizás a los discípulos discutiendo, porque no discutiendo y entonces Jesús hablando, pero es más como, sería más como un diálogo que como un dibujo. Y por esa razón opto por la paráfrasis. Siempre me gusta tener el dibujo como primera opción, creo que ayuda mucho a la mente a procesarlo de una manera diferente, pero no todos los textos nos dejan y entonces por eso es importante tener como distintas herramientas de meditación. Como les decía Denise, esto es como ya entrar a la meditación, el desglose es como si fuera un calentamiento de meditación porque ya empezamos a prestar la atención al texto, pero todavía no lo tenemos que profundizar. En cambio, la paráfrasis ya es como entrar de lleno, ya es entrar de lleno a la meditación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para las que nunca han hecho paráfrasis, es vamos a... ay, ahora sí, se me perdió el mouse. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a decir lo mismo que el texto ya dice, pero lo vamos a decir con nuestras propias palabras. Y a veces, sobre todo las primeras veces que uno hace eso, le puede dar un poco de temor porque dice, ¿cómo voy a cambiar las escrituras? Pero no se preocupen, no se hagan muchas bolas, simplemente es decir lo mismo, no estamos buscando interpretar, no estamos buscando aplicar, no estamos buscando nada, simplemente queremos decir exactamente lo mismo, pero usando otras palabras. De hecho, un poco lo que hacemos cuando hacemos las dos lecturas es eso, es buscar, es el mismo texto, pero con distintas palabras. La NTV es una traducción, es una paráfrasis, justamente hace esa labor, ¿no? Si es primera vez que van a hacer paráfrasis o no se sienten muy cómodas, mi consejo es que vayan palabra por palabra. De esa forma no se van a perder. Sé que para muchas este puede no ser un paso del que son fan, pero honestamente para mí es un paso que hace trabajar mucho el cerebro, mucho la mente y para procesar correctamente y para empezar a procesar el texto creo que es muy útil. Y uno se da cuenta como
¿qué palabra uso? Como que el músculo del cerebro hemos dejado de usarlo mucho cuando no podemos ni siquiera hacer una paráfrasis y eso nos obliga a desarrollar esa mente que necesita aprender a pensar en la palabra del Señor. Em, y lo que estamos haciendo en el fondo es acostumbrar a la mente a pensar en la palabra de Dios, simplemente con el simple ejercicio de cambiar las palabras. Yo hago, con el grupo de mujeres de la iglesia, hacemos un poco a veces paráfrasis y se ríen y dicen, Majo, deberías tener acá como diccionario de sinónimos. Pero lo cierto es que o sea, de verdad desafía la mente. Entonces, vamos a hacer esto. Si les es difícil, la verdad que para mí el taller, yo no puedo verle las caras y como todas están muteadas, no puedo escucharlas quejarse. Pero en vivo todas se quejan. Todas se quejan, el 100% se queja cuando hacemos paráfrasis. Entonces me da la impresión que es posible que ustedes también se quejen. Las que tienen tiempo, yo creo que ya no, porque ya saben, ya lo tienen, están mucho más entrenadas. Pero entonces, si les digo esto porque si se les hace difícil, no se sientan mal. Yo creo que es parte del proceso. Entonces, ni nada, vamos a hacer están que me ponen caritas en el chat. Ya ven, no estoy tan equivocada al creer que se están quejando. Se quejan ustedes. Pero bien, vamos a hacer, ese texto es corto, así que no se pueden quejar tanto, pero pueden quejarse igual, está bien. Están desarrollando el cerebro, están poniendo en movimiento los músculos que no usamos, pero vamos a decir lo mismo con otras palabras y vamos a ir poniendo en práctica el desarrollo de una mente reflexiva en la palabra de Dios.
Bien, si ya terminaron, para que se quejen un poco más, vamos a hacer una segunda paráfrasis. ¿Sí? Y no es tan difícil como en este momento están creyendo las que primera vez hacen paráfrasis. De hecho, la segunda paráfrasis es más fácil, porque ya han procesado el texto y porque su mente, aunque no se den cuenta ahorita, ya ha estado pensando en palabras. Entonces, la segunda paráfrasis sale mucho más fluida que la primera. No se preocupen. Pero vamos a escribir una segunda paráfrasis ahora. Una de las preguntas que me hacen también presencialmente, que yo creo que no la hacen necesariamente acá, pero la voy a decir, es que cuando hacen la segunda paráfrasis, ¿qué es mejor? ¿Basarte en tu primera paráfrasis o basarte en el texto original? Y mi respuesta siempre es ir al texto original. Y la razón es porque a veces la paráfrasis no es del todo correcta, no es del todo, no se ajusta del todo al texto. Entonces es mejor regresar al texto original para apoyarte en tu segunda paráfrasis. Mm.
Ok, para esta parte junta sí voy a usar el iPad porque es más sencillo y espero que me dé la batería. Entonces, ya habiendo hecho nuestras paráfrasis, ya hemos estado seguramente pensando en algunas partes que nos llaman la atención. Em, entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a abrir el micrófono y ustedes van a poder participar y comentar primero qué verdades ven que el texto dice. Ahorita no queremos entrar a interpretar, no queremos entrar a, a dar aplicaciones personales, solamente queremos ver qué verdades vemos que el texto nos dice. Así que cuando quieran. Aquí una verdad, Majo, es que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, lo que ellos hablaban. Ujú. Los discípulos todavía estaban preocupados en necesidades físicas. Parece que tenían una memoria muy corta. Se les había olvidado ya todo lo que Jesús había hecho. Siempre él resolvía y ellos estaban preocupados en lo que realmente no es importante. Él sabe nuestras necesidades físicas, como hablamos la semana pasada, y pero lo más importante es lo espiritual. Pero ellos estaban enfocados, no hay panes, ¿qué hacemos? Se habían olvidado que estaban con Dios, con el que lo puede todo y que todo lo hace bien. Ujú, ujú. Acá también vemos que muchas veces dice, lo que hay en nuestro corazón no nos deja ver ni oír claramente lo que dice Jesús, ¿no? Porque él habla de su corazón, tienen el corazón endurecido. Y acá vemos que cuando tenemos el corazón endurecido no podemos ver con claridad ni oír lo que Jesús hace en nuestras vidas, ¿no? A mí me llama la atención el dándose cuenta, porque en las otras, haciendo comparación de textos, eh, es como si se hubiesen estado peleando, pero no como una pelea fuerte, sino que, porque en los textos dice percibió, se dio cuenta, mm, como que lo pudo entender así, que se estaban peleando, o sea, no era una pelea acalorada de ¿por qué no trajiste pan? Sino que no trajimos pan a esto. Y estaban como pendientes de otra cosa que no va. Y me encanta porque Jesús no les dice, tranquilos, yo estoy aquí en la barca, sino que les hace preguntas retóricas. Y esa preguntadera creo que incluso a nosotros nos hace reflexionar. O sea, la forma de enseñar de Jesús es llevarlos a reflexionar en lo que se están enfocando, pues. A mí me parece que la parte donde dice que tiene un corazón endurecido, todavía lo vemos entre nosotros y entre la gente que está alrededor, pero lo triste es que viendo y estando con él y compartiendo con él, como él dice, tienen ojos y no querían ver y tenían oídos y oían, pero no escuchaban, porque el oír es diferente al escuchar. Escuchar es abrir su corazón, abrir su mente, y creo que eso era lo que pasaba en esa época también, que escuchaban, pero no, perdón, que oían, pero no escuchaban la palabra cuando Jesús les estaba enseñando y les estaba hablando. Ujú. Sí, a mí me llama la atención el aún, o sea, que Jesús como queriéndoles dar como una lección o un aprendizaje, ¿verdad? Porque hablaba de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que estaba hablando de los panes y en realidad pues era como pues una metáfora, ¿no? De decir, miren, tengan cuidado con esto porque eso puede suceder algo más, o sea, y el aún es como que no puede ser, o sea,
todo lo que hemos vivido, todo lo que he hecho y ustedes aún no entienden ni comprenden, incluso pues ya habla de su corazón, ¿no? Y es Ujú. increíble que hablando de su corazón, siendo los discípulos, o sea, ellos habían seguido a Jesús todo ese tiempo, visto, escuchado sus enseñanzas, sus mensajes, y que ya también los dirija a que vean su corazón, también me llama la atención y pues el que haga esa comparación, ¿no? De tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, es igual, ¿no? O sea, es como Jesús diciendo, es increíble que a pesar de todo, ellos aún, a ustedes aún estén Entonces, como con esa sí. incredulidad, ¿no? Pero es que imagínense, Jesús viene de estar luchando con los, no me acuerdo qué eran, pero que le piden una señal. Entonces yo me imagino que Jesús viene molesto, porque ya hizo muchas señales, pero me imagino que los discípulos era como cuando tú sabes que tu mamá no está contenta, entonces no quieres que te des cuenta, que se dé cuenta tu mamá que están peleándose con tu hermano, pero obviamente el Señor sabe, los conoce. Entonces, por eso Jesús les dice, cuídense de la levadura, porque vienen de esta situación de que les está pidiendo señales. Y ellos están en otra cosa, o sea, no están en lo que tienen que estar. Y es comprensible, o sea, no sé cuántos días iban a viajar y uno como humano se empieza a preocupar por las cosas humanas, ¿verdad? Pero pues el Señor quiere llevarlos a una comprensión de donde sea que yo esté con ustedes, va a haber provisión. Y no puedo dejar de que me resuena mucho esto de teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, porque en algún lugar, no me acuerdo si es Pablo o es Jesús, o no me acuerdo, pero que dice que los dioses tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no oyen. O sea, tal vez no tiene nada que ver, pero siento como yo soy Dios y yo sí puedo hacer todo esto que los dioses no pueden hacer, pero ustedes no confían en mí. Mm. No, Exacto. ese texto Jesús ahí está citando el Antiguo Testamento, ahí está citando Jeremías, está citando Ezequiel. Son textos donde Dios mismo le está hablando a través de los profetas al pueblo de Israel y le está diciendo generación necia, rebelde, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Entonces por eso es que en algunas versiones la van a tener en mayúsculas. Em, Porque cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, escribe en mayúsculas, es porque está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, si tienen una Biblia con referencias, van a poder ir directamente para allá. El Yo texto pensé que era exacto. porque les estaba gritando. No, no. No es una referencia directa al Antiguo Testamento. De hecho, está en Jeremías 5:21 y Ezequiel 12:2, si quieren verlos. Pero los textos son directos. Está haciendo referencia a eso. Y muchas veces el Nuevo Testamento hace eso. Y las versiones lo mantienen en mayúsculas justamente para que nos demos cuenta que, que es una referencia. Y eso es bacán también, porque vemos las conexiones en la palabra de Dios y cómo Jesús conocía las escrituras. Y entonces, inmediatamente o sea, esos textos son cuando los profetas están, y ni siquiera los profetas, porque dice, vino la palabra del Señor y el Señor dijo, dile al pueblo, son rebeldes, tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Entonces es interesante porque Jesús viene hablándoles, les está diciendo, tengan cuidado de los fariseos, no sean como ellos, justamente porque ellos son el pueblo rebelde que tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, pero luego lo usa para hablárselos a ellos, para confrontarlos a ellos. Pero sí, a eso se refiere, sí, Tessy. También está en Isaías capítulo 6 del 9 al 10 lo Ujú, mismo que acabas de decir. ujú, Y acá se ve todavía los discípulos no están 100%, por supuesto, los ojos
no se les han abierto totalmente los oídos, tienen el corazón todavía endurecido porque es un proceso de santificación como nosotros, o sea, no hay el 100% de confianza. Sí. Y sobre todo que ya habían visto otros milagros, los anteriores, y seguían dudando, que es la parte más difícil que uno, no, por lo menos yo no puedo entender cuánto no hubiera querido yo haber estado en esos milagros. Y seguían, por eso es que dice, ciegos y no escuchan, habiendo visto los otros milagros. Una parte que es algo que uno dice, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo no creían viendo los milagros al lado de ellos? Y eso me hace pensar mucho en que el milagro no transforma el corazón. Sí. A Exacto. veces creemos que el milagro es como suficiente para que la gente cree en Dios y realmente eso no es lo que nos hace creer en Dios. Nos puede dar 5 minutos de fe quizás y como mucho asombro, pero realmente eso no transforma el corazón. Y lo estamos viendo y lo vemos, o sea, tenemos ya 8 capítulos haciendo Marcos y lo vemos de forma constante y consistente, que la gente recibía el milagro de la sanidad y no necesariamente era salvada, o veían y no necesariamente eran salvos. Entonces eso nos Se está mostrando. olvidaban, ¿ya? El milagro no es suficiente y em, a veces decimos como, ay, los discípulos, ¿no? Como han estado al costado de Jesús, cómo no han creído. Pero eso también nos muestra de que no es el milagro el que nos hace creer, es el Dios que nos abre el entendimiento, el que nos hace creer, el que nos da la fe para creer. Y eso cambia un poco también nuestra forma de ver y entender como la sociedad que ha estado alrededor de Jesús. ¿Cómo? O sea, vieron a Jesús, ¿cómo no creyeron? Porque el milagro no transforma el corazón. No, Eh, milagros de momento. ujú. Y eso es tan fácil, Majo, lo que tú, en nuestras vidas, ¿no? La provisión de nuestro Señor todos los días, el que estemos hoy en este taller de meditación, Él hizo que nos despertáramos, eh, tenemos un pan de hecho, un huevo en la refrigeradora por allí, el cafecito, y, pero viene un problema inmediatamente, sí, somos humanos y vamos a tener la emoción, la tristeza, la alegría, etcétera, la ansiedad, y nos olvidamos si si esa ansiedad, esa emoción es más grande que nuestro Dios, es, ahí está el ejemplo. Si todo el Señor ha hecho el milagro de la salvación en nuestras vidas, sabemos quién es Él, nos olvidamos de sus atributos y sus promesas, pero inmediatamente viene un problema o se nos cierra una puerta. ¡Ah! Nos tenemos que seguir recordando quién es nuestro Señor. La confianza es en Él 100%, pero es fácil olvidarse por lo ocupada que paramos y la vida tan rápida que llevamos, en vez de ponderar y decir, hey, ¿quién es mi Dios? Y confiar totalmente. Y eso precisamente es lo que Jesús está haciendo después, porque Jesús los lleva a recordar como el problema no son los panes, el problema es que tú te has olvidado con quién estás acá en la barca. Eso. Me olvidaba. Porque, y yo me los imagino a todos diciendo 12, 7, tienes razón, porque le dice, ¿no se acuerdan cuando, no recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ahí lo que él está apuntando no es al milagro en sí, sino es, ¿no recuerdas lo que yo hice y lo que yo puedo hacer? Ajá. Entonces, no está recordándoles como es el milagro lo que tú necesitas, es al Dios del milagro lo que tú necesitas y lo que tú tienes que tener cerca. Y encima ellos acaban de salir de los 4.000, que es lo que vimos la semana pasada. Y le dice, y de los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos? Sí. 7. Mm. Aún no entienden que el problema no es la necesidad, el problema no es el milagro, el problema es que tú has perdido el foco de quién tienes adelante. Ya, sigues con el corazón duro. Majo, buenos días, chicas. Yo también veo en esto que nos hace ver hoy día que siempre confiamos en nosotros mismos más que en Dios. Entonces, cuando está el problema, no acudimos a Él inmediatamente, sino que
a ver cómo lo puedo hacer, donde tengo yo la solución primero, definir, bueno, y como mujeres creo que somos más duras en ese sentido. Estamos acostumbradas a definir, decidir, determinar, organizar. Y al final, eh, la mayoría, hablo por mí principalmente, nos acordamos de decir, hoy Señor, pongo todo esto en tus manos, pero yo lo planeé primero, ¿entiendes? Así Ujú. veo esto cuando habla de la dureza, estando ya crecidas nosotras en la fe, sin embargo, eh, siempre apelamos a nuestras fuerzas, a nuestro quehacer que va a funcionar. Ujú, Eso veo yo. ujú. Esa Mirta. Ujú. A mí me llama mucho la atención el método de enseñanza que tiene Jesús con los discípulos, porque no le está diciendo sus verdades, no le está diciendo, ustedes no tienen ojos, ustedes no ven, les está preguntando. Y yo creo que lo hace así como nosotros, como para que ellos puedan pensar, reflexionar realmente y asociar lo que está sucediendo, lo que habían visto y, y de alguna forma ese proceso que puedan también entender a través de ese proceso de la fe que ellos ya tenían porque estaban con Jesús, podían asimilar las verdades. O sea, y eso me llama profundamente la atención de Jesús, como Él refleja su carácter, eh, su mansedumbre, su humildad, porque Él sí sabía las cosas, Él tenía la verdad, pero, pero no fue así duro con ellos, sino que les pregunta precisamente para que ellos puedan ir pensando, reflexionando y entendiendo las verdades que Él quiere que ellos sepan. Mm. Sí, de hecho, Clau, teniendo en cuenta lo que tú dices, es interesante porque primero le hace como esta introducción que los confronta con su corazón, pero luego los lleva de la mano, como a que entiendan, haciéndoles el recordatorio de los milagros. Primero es como confrontativo al corazón, es como ustedes están perdiendo el foco, se están olvidando de lo que tienen delante. Y después los lleva como a recordar, como si fueran un niñito de la mano y vamos a recordar el detalle. Entonces imagínense a Jesús haciéndole las preguntas de ¿cuántas cestas llenamos? Y cómo los discípulos deben haber contestado así como, ya, 7. Sí, como qué vergüenza, tiene toda la razón, ¿no? Como no estamos entendiendo, lo acabamos de ver. Pero Jesús pudo haberles dicho, oigan, acabo de llenar 7 cestas de más, acabo de llenar, pero no, él primero va al corazón y luego recuerda la verdad. Fíjate que en esto también, porque dice, aún no comprenden y ahí tiene que ver con entendimiento, con procesar el aprendizaje, pero luego también reflexiona, o sea, o no entienden o es que es una cosa del corazón. O sea, le hace dos preguntas que van al entendimiento, pero también a, y si lo entienden y si saben quién soy yo, ¿no será algo que tiene que ver con su corazón? Ujú, ujú. Yo O sea, eso es como, me imagino que esa necesidad que empezaron a tener ahí los llevó a preguntar, pero ¿quién iba a traer los panes? Porque ellos dicen ahí, discutían entre sí. Jesús está hablando de un tema, pero ellos empiezan en otro, o sea, y yo me hago la pregunta es, ¿qué es lo que está reflejando esa preocupación? Esa preocupación que ellos allí empiezan a tener. Entonces me imagino que pensarían en el camino, lo largo del camino, no vamos a tener los panes. Entonces Jesús como que los trae al foco otra vez y como comentaban ahorita, o sea, los lleva otra vez a la introducción, ajá, ¿y qué hice yo? A llevarlos a poner la mirada en el Señor una vez más. Ujú, ujú. Entonces, reflexionaba en qué está reflejando esa preocupación de ellos, porque los lleva al corazón. Y esa misma preocupación los llevó a tener ahí, o sea, como una discusión. Ujú. Estaba leyendo el original
la palabra que usa Jesús para entienden, que era lo que estaba comentando Gaby, y la palabra que usa Jesús habla de como unir datos, como unir información. Ese último aún no entienden. Entonces, en el fondo lo que Jesús está diciendo es, o sea, unan en su cabeza todo lo que les estoy dando. Eso les tiene que traer una revelación de quién soy, de lo que yo puedo hacer, pero está hablando a nivel como racional. A A mí uno, lo que me a uno les cae la teja, a uno no se les prende el foco de lo que tienen adelante. Eso es lo que está Les diciendo. cae el 20, dice Les uno cae aquí. el 20. a mí lo Cada que país me llama, tiene- a mí lo que me llama la atención y es, es como la ayuda a memoria que les hace a los discípulos y a la vez nos hace a nosotros, porque me imagino como que les hace un mapa y le dice, miren, yo estuve con ustedes haciendo este milagro. Les hace recordar lo que Dios hizo en presencia de ellos, lo que Jesús en este caso hizo en presencia de ellos. Entonces, para mí es una ayuda a memoria para que yo no olvide quién es Dios, que yo no olvide a pesar de las situaciones que yo pueda vivir, quién camina conmigo. Y eso me llama mucho la atención y para mí es como una ayuda a memoria, un llamado de atención, pero también que me lleva a recordar quién es nuestro Jesús. Mm. De hecho, en la versión de NBI, justo después que les dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, les dice, no recuerdan. Eh, a mí me llama tanto la atención que Jesús aquí pudo haberles dado una gran regañada, porque él les iba a explicar acerca de un tema mucho más profundo, que era la levadura, ¿verdad? De los fariseos, que no se permitieran contaminar de ellos. Y ellos están enfocados en algo completamente distinto a lo que Jesús quería explicarles y van rápidamente a ver lo material, o sea, a ver su incapacidad o su limitante. Y yo creo que parte de tener el corazón duro o incrédulo es todavía lo que no nos permite centrarnos en lo eterno, en las cosas invisibles, en lo que el Señor realmente quiere trabajar en nuestras vidas y todo el tiempo estamos afanadas en lo físico, en el y en el ahora, en lo que no tengo o en lo que me hace falta o en el milagro, en la necesidad, que en el Dios que tenemos y lo que puede hacer. Pero me llama la atención, o sea, lo especial de Jesús, de que en lugar de darles esa gran regañada, ¿verdad? Lo lleva a profundizar en su corazón, haciéndoles estas preguntas. Él pudo haber hecho un tipo de afirmación, ustedes tienen ojos y no miran, tienen oídos y no entienden. Pero en lugar de dárselos como una afirmación, una exhortación, lo lleva a evaluar su corazón al hacerles estas preguntas. Ujú, ujú. A mí lo que me Gracias, parece Yuri. muy... A reflexionar, los lleva a reflexionar. Ujú. Ujú. A mí lo que me pareció interesante fue esa parte donde dice la levadura de Herodes, porque la levadura de los fariseos lo entendimos, ¿no? Porque estamos dentro del contexto, está mencionando que a los fariseos, ¿no? Pero agrega a Herodes, ¿no? Y algo que estuve dándome cuenta es que Herodes era una persona que se fascinaba por lo que decía Juan, se fascinaba por lo que él decía, se fascinaba por la verdad, pero no dejaba que esa verdad impactara su vida, ¿no? Entonces, no creo que es coincidencia que Jesús lo agregue, porque él ya conocía qué estaba pasando en el corazón de sus discípulos y sabían que ellos habían visto, habían presenciado, pero aún esa verdad no estaba en la mente, pero no llegaba al corazón, ¿no? Y cosa que después lo que sucede confirma eso, ¿no? Y el primero lo dice de forma general, no cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Pero al ver que ni siquiera de esa forma ellos reaccionan, él ya va más directo, ¿no? Y empieza con las preguntas. Y eso nos ayuda a ver mucho cómo el método de Jesús sí usó preguntas, pero también utilizó una instrucción general, tal vez para llevarles a ellos a la reflexión y no ir tan directo, ¿no? Pero eso no funcionó con ellos, porque ellos no eran capaces de examinar su corazón, sino que estaban demasiado enfocados
en lo que estaba pasando afuera, ¿no? Y creo que eso nos dice que muchas veces el Señor puede estar dándonos instrucciones, puede estar dándonos revelación sobre lo que está pasando en nuestro corazón, pero los afanes del día a día nos están cegando, ¿no? Pero Ujú. en su misericordia y en su bondad, dentro de todos esos afanes, Él también nos enseña, ¿no? Nos hace preguntas, nos está guiando, ¿no? Y eso es pura misericordia de Él y pura gracia, porque ciertamente, como decíamos al principio, yo también soy muy distraída, me distraigo muy fácil por todo, ¿no? Y estamos distraídos, yo me distraigo mucho con lo que falta, con lo que duele, con lo que le afana mi corazón, ¿no? Y a veces creo que el Señor no está hablándome, pero el Señor siempre está haciendo preguntas, ¿no? Y eso nos puede ayudar al momento de meditar, porque después cuando vamos nosotras, ¿no? A pensar en lo que hemos leído, siempre Majo dice, ¿no? Identificamos cuál es nuestra voz y cuál es la voz del Señor, ¿no? Y muchas veces está esa voz juiciosa, ¿no? De que tú no entiendes, no comprendes, tú estás haciendo esto. Y eso somos nosotras, ¿no? Pero el Señor nos dice verdades y nos hace preguntas, ¿no? Y eso nos puede ayudar a identificar cómo estamos, cómo Él nos está hablando y cómo se está dirigiendo. Y creo que nuestro corazón reaccionaría diferente también. Mm, Gracias, Ana Valeria. Yo quiero cerrar para para tener tiempo de hacer lo demás. Y voy a como tratar de consolidar un poco lo que han dicho. Escuchando a Ana Valeria pensaba, Herodes se fascinaba por la verdad, pero la verdad no transformaba su corazón. Y los fariseos también se fascinaban por la verdad. Mm. De hecho, ellos estaban seguros que ellos vivían en la verdad, pero esa verdad no había transformado su corazón. Ujú. Pero también me pongo a pensar que seguramente los discípulos estaban fascinados por los milagros y la gente alrededor de los milagros también estaba fascinada por los milagros y eso no transformaba su corazón. Y creo que el foco está en que nos hemos concentrado, o bueno, ellos, pero quiero también incluirnos porque nosotros también pasamos por eso y creo que puede ser un engaño real para nuestra vida espiritual. Concentrarnos en la verdad, concentrarnos en el milagro en el sentido de que como si eso sostuviera nuestra fe, pero olvidarnos ese Dios que sostiene la verdad o ese Dios que hace el milagro. Em, Jesús los apunta a su corazón, pero de ahí los lleva a reflexionar con quién es Él. O sea, no los deja solamente como cuestionando el corazón, como, no es como estas reflexiones de la nueva era, como que nos lanzan ahí al vacío para que pensemos y nos quedemos ahí orbitando en medio de la nada, sino que el Señor nos trae a quién es Él, nos recuerda quién es Él. Él es el Dios del milagro, pero no es el milagro en sí, no es la verdad en sí misma, sino es el Dios de la verdad. O sea, no puedes separarlo porque Él es la verdad. Entonces tú no puedes separar las dos cosas, em, porque si las separas, finalmente vas a terminar como los fariseos, que separaban a la verdad de Dios, o el mismo Herodes, como decía Ana Valeria. No puedes separar a Dios del milagro. Y esto es lo que creo que estaba pasando con los fariseos, perdón, con los discípulos, que ellos estaban separando a Dios del milagro. Al Señor del milagro lo estaban separando del milagro. Tenían al Señor del milagro en la barca, pero ellos andaban preocupados por el pan. Ujú, ujú. Entonces, lo que veo es que es un recordatorio, este texto para nosotras, de no olvidar al Dios que sostiene el milagro, porque puede que en este momento tú necesites un milagro en tu vida, pero el Señor sigue en la barca y el Señor sabe que tú lo necesitas. Y el Señor va a traer ese milagro o lo va a hacer a su forma. Quizás nosotras no vemos la salida, si no es como los discípulos en ese momento, no tenemos el pan y la única salida en su cerebro era no tenemos el pan. Y lo que necesitábamos era el pan. Pues se habían olvidado que Dios puede hacer el pan. Él lo había hecho delante de ellos. Y a veces nosotros nos cerramos en la idea de que es esta la forma que yo necesito la salida. Y Dios dice, no, Él tiene sus caminos y siempre son misteriosos y siempre son más altos y siempre son distintos. Entonces, en lugar de concentrarnos en el milagro, concentrémonos en el carácter del Dios del milagro, que tiene el poder para hacerlo. ¿Ok? Entonces, habiendo
hecho este cierre, vamos a pasar al siguiente paso, que es escribir nuestra reflexión. Cada una va a escribir de forma personal una reflexión sobre lo que vemos que el Señor le ha hablado. Seguramente a cada una le ha hablado de una manera distinta. Entonces vamos a tomarnos un tiempito para escribirla, pero no lo vamos a hacer como una reflexión tal cual, sino lo vamos a hacer como si estuviéramos hablando con el Señor, por escrito. Entonces, por ejemplo, Señor, hoy entendí de tu palabra tal, 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 tal cosa. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan desarrollar el hábito de poder orar la Biblia y en el fondo eso es lo que estamos haciendo, esta oración reflexiva, en el fondo es una oración bíblica. Así que eso, vamos a tomarnos unos minutos para escribir esa reflexión a modo de oración.
Bien, vamos a hacer ahora el último paso. Vamos a tener un tiempo de oración personal con el Señor y lo vamos a hacer de una manera distinta para las que nunca lo han hecho antes. Vamos a usar nuestra imaginación para imaginarnos que estamos con el Señor y vamos a elegir algún lugar puntual. Puede ser, no sé, donde están ahora mismo, puede ser un lugar que les guste, quizás algo en la naturaleza, en la playa, en el campo, donde ustedes quieran. Pero vamos a imaginarnos que estamos con Jesús, que estamos caminando, que estamos sentadas y vamos a cerrar nuestros ojos e imaginar que Él nos está diciendo aquello que entendemos que nos ha hablado hoy de forma puntual. Entonces vamos a imaginarlo a Él hablándonos. Pero Jesús no te habla como tú te hablas. Creo que fue Denise quien dijo eso, que hizo ese recordatorio de cómo, no, no me acuerdo quién fue, ya. Em, pero una de ustedes dijo que cuando nosotros hacemos este recordaris de, o imaginamos que Jesús nos habla, Ana Valeria fue, y lo recordamos, o tenemos las palabras de Jesús como si nosotras nos habláramos a nosotras mismas, pero lo cierto es que el Señor no nos habla, y lo estamos viendo inclusive en este texto, el Señor no nos habla como nosotros nos habláramos. Él nos habla con misericordia, con ternura, con compasión, nos confronta el corazón, sí, pero lo hace con gracia. Entonces, imagínense al Señor, hagan el esfuerzo, y eso va a requerir esfuerzo, de imaginar al Señor hablándoles como, no como ustedes hablarían a ustedes mismas, sino como Él nos hablaría. Y una vez que Él termine de hablar, ustedes pueden responder. Pueden responderle lo que han escrito en sus cuadernos o pueden continuar esa oración y luego guarden silencio y esperen que el Señor responda. Ahora, si el silencio se pone muy incómodo y no saben cómo esto no está funcionando, Majo, qué nos está mandando a hacer, lo que pueden hacer es imaginarse qué me respondería el Señor. Y eso las va a llevar a la palabra. Si no las lleva a la palabra, entonces está mal, salgan de ahí. Así no es. Tienen que recordar, tienen que pensar y hacer el esfuerzo de imaginarse, de acuerdo a la palabra, qué me respondería el Señor. Sí, eso es importante. Entonces, eso. Vamos a irnos unos 5 o 7 minutos máximo. Yo voy a avisar cuando volvamos. Vamos a apagar cámaras, vamos a apagar micrófonos y vamos a tener ese tiempo de oración con el Señor.
Bien, voy a volver por si alguno quiere volver. ¿Alguien quiere compartir mm, cómo le fue en su tiempo con el Señor? Algo que quieran compartir con los demás antes de que cerremos para orar. Hola, pues yo le decía al Señor en oración de que de verdad que muchísimas gracias por Marcos y por revelarse de esta forma tan cuidadosa en la que Él está tan pendiente de nuestros sentidos. No sé, yo le decía al Señor, desde que empezamos a leer Marcos, estoy notando que tú estás muy interesado en que escuchemos bien, que veamos bien, que, que seamos conscientes de descansar, de buscarte. Y le pedía perdón al Señor porque, bueno, en la reflexión Él me llevaba a eso, a reflexionar que tal vez también ese afán que vemos del discípulo en no llevo pan, era, ok, mi amor, ya te sirvo, era atenderlo a Él. Y siento que a veces cuando yo estoy afanada de, quiero atenderte, Señor, quiero como ser esta persona que te agrade, me afano tanto que me olvido realmente de lo importante. Y me retó muchísimo lo que tú explicabas de las letras mayúsculas y me llevaba a arrepentimiento, a decir, Señor, perdón, porque vienes luchando con lo mismo de nuestra humanidad por tantos años. O sea, vemos y no vemos y oímos, pero no oímos. Y al final creo que una de las cosas que más miedo me daba y le decía al Señor, me da mucho miedo estar interrumpiendo lo que tú quieres que yo aprenda porque no he aprendido la primera lección básica. O sea, no me imagino qué conversación hubiese tenido Jesús si no hubiese tenido que dar 5 pasos hacia atrás y decirles, ¿por qué no estamos entendiendo lo que tienen que entender? Entonces yo le decía al Señor, gracias porque en esta clase no nos dejas igual y porque constantemente estás insistiendo en ven a la palabra, vuelve a la palabra, lee tu Biblia y que parece algo tan básico que, como tú decías, queremos ver los milagros y queremos ver, no sé, que baje Jesús y nos diga, oh, esto tienes que hacer, cuando todo está en su palabra. Finalmente le decía, no permitas que esto que tú explicabas, ok, hablen, pero también cállense y escuchen. Y eso creo que es lo más difícil de, sí, porque uno habla y el Señor, el pastor decía el domingo, tú oras y quieres un milagro y quieres ver cosas. ¿Y qué tal si es el momento en el que el Señor no te quiere dar esto, no te quiere mostrar, sino que te quiere decir cosas? Y yo le decía al Señor, de verdad, ¿cuánto ganaría yo si en vez de estar pidiendo cosas, escuchar? Porque solo los miércoles soy bien honesta. No es que yo haga esto toda la semana. No he llegado a ese punto en el que yo puedo decir, tengo mi tiempo devocional, qué bruto, todos los días a las 5 de la mañana. Lo hago los miércoles y aún así el Señor tiene misericordia de hablarme el miércoles. No me imagino qué haría el Señor si hiciera el tiempo para más. Mm, Gracias, Gaby. Yo estaba pensando en mi reflexión que el problema de enfocarnos tanto en el milagro es que nos olvidamos al Dios detrás del milagro. Entonces, cuando tenemos una próxima necesidad, andamos concentradas en la necesidad y no en el Dios que sostiene esa necesidad.
en sus manos. Y le pedía perdón al Señor por eso, porque yo creo que ese tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Es que aún tienen el corazón endurecido. Es como la pregunta a reflexionar que Dios nos lleva todos los días. Todos los días necesitamos recordar quién es Él. Todos los días necesitamos, o sea, de realmente somos tan iguales a los discípulos, porque somos tan humanos. Y creo que el Señor sabe mejor que nosotras lo polvo que somos. De hecho, es una realidad que a veces me consuela mucho. Señor, tú sabes que soy polvo. Porque si no, el Señor no nos trataría así. O sea, el Señor nos trata con tanta misericordia porque sabe lo que somos. Y a veces nosotras queremos olvidarnos, queremos pensar que somos más bacanes que los discípulos, más espirituales que ellos, menos humanas. Hemos entendido mejor la realidad y es como Dios diciendo, no, tú eres igual. Tú también necesitas esta verdad. Tú también necesitas que te recuerde que tienes ojos y no estás viendo, tienes oídos, no estás oyendo, que tu corazón también se endurece, que también necesitas recordar lo que yo he hecho, quién soy yo, porque si no, tus ojos se van a enfocar en el milagro, vas a anhelar el milagro, pero cuando pase el milagro vas a olvidarte de mí. Y creo que todas de diferentes formas estamos ahí, algunas más, algunas menos, pero esa es la realidad de ser humano. Y qué bueno que el Señor nos recuerde que no es el milagro, sino es el Dios detrás del milagro lo que nosotros necesitamos, recordarnos. Por eso es que Él los lleva a la verdad de ¿qué hizo Él? Pues Él. Y esa es la respuesta de nuestra alma, lo que el alma necesita. Sí, tenemos necesidades y sí el Señor en su gran misericordia las va a cubrir, pero no lo va a hacer ni en nuestro tiempo ni en nuestra forma, porque lo que nosotros necesitamos realmente no es el milagro resuelto, no es la necesidad resuelta, sino es a Él. Y necesitamos educar a nuestra mente y a nuestra alma en recordárselo diariamente. Así que bueno, como siempre, Señor, tan bueno de verdad en hablarnos a través de este tiempo juntas. Yo les doy gracias a ustedes por permitirme entrar a sus vidas a través de este pequeño espacio de los miércoles. Creo que el Señor es demasiado misericordioso. Como dice Gaby, em, yo sé que no todas tienen tiempos diarios con el Señor, ni aún yo todas las semanas, de lunes a domingo, pero el Señor es demasiado bueno en volver a hablarnos una y otra vez. Cada vez que uno que dispone su corazón, Dios es como, tengo algo que decirte hoy. Mira, acá está. Siempre. Ese es el Dios que tenemos. Por eso yo digo que Dios es un Dios que se complace en hablarle a sus hijos. Que cuando nosotros cerramos los ojos y le decimos, Señor, ahora háblame tú, Dios no dice, ja, a ver, pues, 5 días no me buscaste, ahora me toca a mí quedarme callada. Ese no es el Dios que tenemos. Eres un Dios que se complace, se deleita, es como que le gusta, es como, bien, por fin. Es como, yo me imagino su corazón así como deseoso, tan deseoso que dejó su espíritu dentro nuestro, tan deseoso que nos dejó un libro de 700, más de 700.000 palabras, así de deseoso. Es constantemente quiere mantener esa relación, constantemente se quiere comunicar con sus hijos, constantemente. Por eso es que él nunca se queda callado, así que Señor, gracias por estar acá un miércoles más. De verdad que sí. ¿Alguna de ustedes quiere orar para que cerremos este tiempo hoy? Yo, si quieres. Gracias, Miriam. Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy, Señor. Y perdónanos, Señor, si no hemos confiado, Señor, en el Dios que tenemos, si no hemos confiado en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, Señor. Perdónanos porque muchas veces ponemos los ojos en lo que vemos, en lo que tenemos delante, Señor, y no en la fe que has puesto en nosotras, Señor. Perdónanos y gracias, Señor, porque como decía Majo, tú no nos dejas así. Eh, Nos transformas, Señor, nos hablas al corazón para que ese corazón no se endurezca, Señor. Y Señor, pues también te pedimos esto, que nuestro corazón esté listo, Señor, apercibido para escuchar tu voz y no se endurezca con conocimiento o con información, Señor, sino que tu palabra lo suavice, Señor, y esté listo, Señor, para poder confiar y seguir adelante de tu mano, Señor.
no poniendo los ojos en ningún milagro, sino en ti, Señor, que eres el Dios que gobierna todo, Señor. Te damos gracias esta mañana. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias por la vida de Majo y de todo el equipo que hace posible esto, Señor. Y gracias por despertar nuestro corazón el día de hoy. Permítenos meditar en esto durante el día, Señor, y que lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendito el Dios que nos dejó su palabra y que cada día que la buscamos realmente vivifica nuestra alma. Eso es un milagro y podemos celebrar ese milagro hoy. Quizás no es pan sobre la mesa, pero es pan para el alma. Así que podemos deleitarnos en ese Dios. Realmente es un milagro, hermanas, es un milagro que nuestra alma sea avivada por sus palabras. Es un milagro y Dios es bueno. Así que tengan un feliz miércoles, el Señor las guarde, las bendiga, les permita meditar en su palabra. Y si Él no viene antes del próximo miércoles o no nos lleva antes del próximo miércoles, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Gracias, Dios te Chao. bendiga. Gracias, Majo. Bendiciones. Chao, Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.